Listo, estamos grabando entonces. Bien, en la teoría de hoy, que nos va a servir para resolver la actividad práctica número 3, vamos a ver parte de la unidad número 3 y algo de la unidad número 4. Esta, esta información nos va a servir para resolver, bueno, como dijimos, parte del trabajo práctico de esta semana, no, de la siguiente, de la próxima semana. Pero igual vamos avanzando. Si nos queda algún espacio antes del parcial, aparentemente va a ser así, podemos tomar seguramente esa clase de teoría para hacer algún repaso. Eso ya coordinamos. Bueno, entonces hoy veríamos algo que es medición de ángulos, qué es un ángulo, qué es un ángulo horizontal, qué es un ángulo vertical, con qué instrumento medimos los ángulos en topografía. Vamos a ver lo que es la brújula, tipos de brújula. eh, el uso lo vamos a ver en el práctico, pero vamos a hacer, digamos, una pequeña introducción. ¿Qué es la brújula? ¿Cómo funciona la brújula y para qué sirve? El tema de alineaciones rectas. Vamos a entrar a abordar la primera parte de la teoría, a lo que es cotas. ¿Qué entendemos por cota? ¿Qué es una cota? ¿Qué es una curva de nivel? ¿Cuáles son las formas elementales del terreno? ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Esto es un tema importante, digamos, porque nos va a servir para resolver eh, la próxima clase, que básicamente todo se fundamenta en estos conceptos, es la ejecución de una maqueta topográfica. Si entendemos, la idea es que si yo puedo llegar a explicarle qué es cotas, qué es curva de nivel, qué son las formas elementales del terreno y finalmente qué es una cuenca hidrográfica, tenemos los materiales como para resolver la próxima actividad práctica, que es la confección de una maqueta topográfica. Eh, y finalmente vamos a ver levantamiento altimétrico, qué es un levantamiento altimétrico y nivelación, qué es una nivelación. Tipos de nivelación, cuáles son las más precisas, las menos precisas, dependiendo del trabajo que nos encomienden, elegiremos una u otro tipo de nivelación. Bien, bueno, entonces arranquemos. Ahí la presentación, se ve están viendo la presentación ahí los que están de forma virtual. Hola, ok, bien. Bien, antes de entrar a qué tipo de ángulos trabajamos en topografía, vamos a ver qué es poligonación. ¿Quién puede leer y tratamos después de entenderlos entre todos? ¿Quién puede leer por lo que se ve en la presentación? Poligonación, ¿qué es la poligonación? Sí, ¿qué dice la poligonación? Consiste en unir los puntos A, B, etcétera, Sí, que han de levantarse formando un contorno poligonal dividiendo sucesivamente sus lados A, bien, B, B, C, etcétera, sí, que se denominan ejes y los ángulos formados por dos ejes consecutivos. Leo también lo perfecto. de abajo. Eso lo dejemos hasta ahí. Entonces, con la por clase uno habíamos dicho que era la topografía, era la ciencia, o cuando hicimos una primera aproximación, que era, digamos, la descripción de un lugar, era eso, ¿no? ¿Y cómo vamos a describir un lugar? A partir de sus coordenadas, dijimos, de sus coordenadas X, y en algunos casos Z. Bien, esas coordenadas X, Y, Z tienen que estar de alguna forma vinculadas. Ahí entra el concepto de poligonación. ¿Qué? Entonces, lo que decimos ahí arriba, la poligonación consiste en unir los puntos A y B. Bueno, sean esos puntos A, B, C, D, los vértices de un potrero, los vértices de una finca, sean los puntos de esos A, B, C, D, eh, los, el curso de un canal de riego, por ejemplo, consiste, digamos, en, en unir esos puntos con segmentos que, entonces, si podemos dibujar acá, tenemos como que sean estos tres puntos, estos cuatro puntos. Entonces necesitamos las coordenadas X, Y, Z de esos cuatro puntos.
ser un camino, el perímetro de una finca, un canal de riego. Entonces nos vamos a ayudar por una poligonal. ¿Qué es una poligonal? Consiste en unir los puntos, como dice ahí, de esa unión de segmentos. Yo voy a tomar de cada uno de esos segmentos voy a tomar las distancias, y de esos puntos voy a determinar las coordenadas X y Y, si hace falta Z. Voy a tomar ángulos, en este caso ángulos horizontales. Conociendo ángulos horizontales, yo puedo determinar las coordenadas X, Y, Z de esa poligonal. En este caso una poligonal abierta. Después vamos a ver por qué es abierta. ¿Cómo es eso? De que pongo X, Y, Z con un ángulo. Si yo conozco este ángulo alfa y conozco esta distancia 1, No, no se ve nada del táctil. ¿sí? En la página no se ve nada. No, Si paso una hoja en blanco, probá una hoja en blanco. una hoja en blanco en un PowerPoint puede ser, ¿no? Sí, en PowerPoint. A ver. No, ese no. Este no es. Pero va a tener que cambiar la presentación. A la página esta tiene que ir cambiando así, ¿no? Está bien. Bien. Ahí los que están en forma virtual pueden ver la pantalla en blanco de PowerPoint. Sí, sí se ve. Bien. Entonces habíamos dicho, vamos a hacer con 3 puntos. Vamos a hacer una poligonal abierta en este caso. De esa poligonal abierta yo voy a conocer ángulos y distancias. Si yo conozco alfa y la distancia de 1, yo puedo llegar a conocer X y Y para el punto 1 o para el punto A. Para el punto A, las coordenadas X y Y serán 0, porque ese es mi inicio. ¿Sí? Para el caso del punto B, ahí está el PowerPoint. A ver, ahí. No, está deja el borrador. ¿Puedes ver ahí? No tenés que escribir que no te dé la sombra. Voy a este lado. No. No, pero bueno, no tiene tinta. No sé por qué no escribe. Sí. Móvil el enchufe, el cable. No,
como si fuera el mouse. Sí. Es que funciona como mouse. Ahí. A ver. Ahí va. Ahí está. Entonces, para dijimos que las coordenadas x, y, z, x, y será 0, 0, porque es mi comienzo para esta poligonal en particular. Yo midiendo el ángulo alfa de la dirección a b, puedo determinar, y conociendo esta distancia, puedo determinar las coordenadas x, y del punto B. ¿Sí? ¿A qué es igual el coseno del ángulo alfa? El cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bien. En este caso, para este ángulo, si mido alfa, la distancia 1 será mi hipotenusa. Este es mi incógnita. Entonces yo puedo decir que cateto adyacente será yo puedo decir, ¿cómo determinar midiendo el ángulo alfa, x1 que es mi cateto adyacente, puedo decir que x1 será igual al coseno de alfa, que lo he medido, por la hipotenusa. La hipotenusa es la distancia 1. De la misma forma, I sub 1 va a ser igual al seno de alfa por la distancia 1. Y de esa forma, digamos, yo puedo tomar los puntos, en el caso del ejemplo, es una poligonal abierta. ¿Para qué tomo los puntos? Para saber las coordenadas x, y z eventualmente. ¿Para qué quiero saber x y z? Para después, de alguna forma, representar eso en un plano. ¿Por qué quiero representar eso en un plano? Porque seguramente quiero medir superficie. Si se trata de una parcela, quiero calcular pendiente. Si yo tengo la curva de nivel y se trata de una acequia, un canal de riego, o puedo hacer este cálculo de movimiento de riego. Es decir, básicamente para eso, digamos, me serviría, digamos, una poligonal como un segmento de una sucesión de segmentos. Esa sucesión de segmentos, cada punto tiene sus coordenadas x y z. En este caso decimos que es una poligonal abierta porque el comienzo, digamos, de esa poligonal la poligonal abierta porque es una sucesión de segmentos que el último punto de esa poligonal no coincide con el primer punto de inicio. Sería una poligonal cerrada si el punto de inicio del primer segmento coincide con el último punto del último segmento. En este caso, si hacemos uso de la primera poligonal, yo no puedo calcular un error de cierre, a diferencia de que con el segundo caso, si es una poligonal cerrada, yo puedo tener un error de cierre, y si tengo un error de cierre, puedo compensar los valores que he medido. Es decir, si está dentro de la tolerancia, la mayor en exceso o en defecto que haya medido, los compenso. Si hablamos de una poligonal cerrada. En el caso de una poligonal abierta, yo no tengo forma de tener un error de cierre, no tengo forma de compensar esas coordenadas x, y z que voy a determinar. Bien.
Eso en cuanto a poligonal. Vamos a ver qué son los ángulos. Bien, como dice ahí, poligonal cerrada, la poligonal abierta son aquellas en las que el punto final del último segmento coincide con el inicial del primero. La poligonal cerrada, cuando la poligonal termina en el mismo punto A de partida. Ya dijimos entonces cuándo vamos a hacer uso de una poligonal abierta y cuándo vamos a hacer uso de una poligonal cerrada. Los que están ahí en el aula de forma virtual, ¿pueden ver la presentación? Sí, profe. Bien. Cuando hablamos de poligonal, bueno, intersección, vamos a hablar de, para determinar puntos, esto lo vamos, no, lo otro lo vamos a ver. Bien, en topografía también, si hablamos de un corte del terreno, con un plano vertical que corta el terreno, podemos hablar de tres tipos de distancia. ¿Sí? Si ese corte, el resultado de ese plano vertical que corta el terreno, y el resultado de ese corte pudiéramos verlo de perfil, podríamos hablar de tres tipos de distancia. La distancia obviamente del terreno, es que esta ondulante es la que caminamos, la que tranqueamos. Podemos hablar de una distancia geométrica o distancia inclinada, que es la que une el punto A con el punto B, es la que generalmente vamos a medir, si se quiere, en el terreno, y con la que vamos a representar en los planos, cuando vamos lo que se va a representar en el plano finalmente no es la distancia, ni la distancia natural del terreno, ni tampoco es la distancia geométrica o distancia inclinada. Si bien es la que medimos, pero la que vamos a representar en el terreno es la distancia reducida al horizonte. Esta. ¿Y cómo hacemos, digamos, para obtener alguna aproximación tuvimos cuando calculamos superficie agraria en el trabajo práctico anterior? ¿Cómo medimos la distancia reducida al horizonte? Si es la que finalmente vamos a usar para dibujar planos, para dibujar fincas, para dibujar potreros, para dibujar canales de riego. ¿Cómo, si bien, teniendo en cuenta que la topografía de Jujuy hay mucha pendiente, es muy pronunciada, cómo determina esa distancia? Lo vamos a hacer acá. Bien, vamos entonces. Pueden ver ahí lo que están en. Vos podés ver ante el aula virtual. Se ve. Nos borramos. Ahí. Bien. Borramos esto. Entonces dijimos que la que vamos a usar para confeccionar los planos a escala es la distancia reducida al horizonte. No es ni la distancia inclinada ni la distancia del terreno. Pero ¿cómo hacemos nosotros entonces para esa distancia reducida al horizonte? Obtenerla, digamos, tomar el dato del campo para poder dibujar. Dijimos que
No, no. Ahí. Voy ahí de nuevo. Ahí. No. Ahí, como. Bien. Entonces, si yo tengo a. No, tengo que estar en presentación. ¿No se ve? ¿Quiere que lo dibuje en PowerPoint directamente? Sí, pero no se ve así en la pantalla, se ve la otra pantalla anterior. A ver. Deja de compartir y volver a compartir. Y ahora, compartir PowerPoint. Ventana. Ahí está PowerPoint. Y ahora pasa a la presentación. Veremos a ver. Yo le escribí. Si esto lo vamos a. ¿Se ve? No, profe, no se ve. Bien. No se ve, me dice. ¿Quiere que lo dibuje en el PowerPoint directamente, Dante? Sí. O sea, demora, profe. Usted grafica Sí. y como que después de un rato aparece lo que graficó. ¿Eso se ve? ¿La línea azul? Sí, profe, eso sí. Sí. Bien. Bueno, supongo que tengamos esos dos puntos A y B, es la distancia inclinada del terreno, pero la que yo necesito para usarla en el plano es la distancia reducida del horizonte. Es esta distancia reducida del horizonte, pero la que mido es la distancia B. ¿Cómo entonces obtengo el dato de distancia reducida del horizonte para usarlo en mi plano y dibujar a escala? Lo que yo debería hacer es medir el ángulo alfa. Este ángulo alfa lo vamos a llamar es medir el ángulo alfa y además la distancia B. Con esos datos, utilizando trigonometría, yo puedo reducir esa distancia inclinada a distancia reducida del horizonte, que es el dato que vamos a necesitar para dibujar a escala lo que esté levantando en ese momento, ya sea un camino, sea un potrero o sea un canal de riego. ¿Sí? Hace falta que veamos cómo se hace eso, pues lo vimos hace rato. Sigamos, avancemos con la presentación.
Bien. Eso en cuanto a las tres distancias, si hacíamos un corte con un plano vertical y veíamos la silueta del terreno, podríamos apreciar esas tres distancias que son con las que trabajamos en topografía. Mediciones lineales. ¿Quién me hace el favor de leer y lo razonamos entre todos? Mediciones lineales. A ver, ¿quién puede leer el concepto? ¿Qué dice la medición lineal? A ver, vos, ¿qué dice? La medición es la acción y el efecto de medir. Es el resultado de la comparación cuantitativa de una variable de un fenómeno o situación, con un patrón preestablecido, el cual debe ser estable, reproducible y universalmente conocido y aceptado. Este verbo, con origen en el término latino Sí. metiri, se refiere a comparar una cantidad con su respectiva unidad, con Sí. el fin de averiguar cuántas veces la segunda está contenida en la primera. En otras palabras, una medición es la determinación de la proporción entre la dimensión o suceso de un objeto y una determinada unidad de medida, Bien. para posibilitar la medición, la dimensión del objeto y la unidad deben ser de la misma magnitud. Perfecto. Lo que dice básicamente es que es una medición lineal es, dada una magnitud, una cantidad, imaginemos que sea la cantidad AB ante del ejemplo anterior, la magnitud AB, esa magnitud, esa cantidad, elegimos una unidad, por ejemplo, esta regla, y la idea sería comparar cuántas veces esta regla está contenida en esa magnitud AB. Eso es, digamos, una medición. Y puede ser una medición, podemos hablar de una medición directa o podemos hablar de mediciones indirectas. Mediciones directas son cuando yo, digamos, recorro esa dirección AB y elegía, digamos, la unidad con la que voy a comparar esa magnitud, la recorro en su totalidad desde A hasta B y comparando, queriendo saber cuántas veces está contenida la unidad que he seleccionado en esa magnitud. Esa unidad puede ser, por ejemplo, una ruleta, una cinta agrimensor, y ver cuántas veces la unidad, en ese caso será un metro, cuántas veces ese metro está contenido en esa dirección AB. Eso sería una medición lineal directa. Una medición lineal indirecta sería en ese mismo segmento, en esa misma magnitud AB, no recorrerla, no tomarme yo una unidad para recorrerla en su totalidad y saber cuántas veces la unidad que he designado, que he seleccionado, está contenida en esa magnitud AB. Sería, por ejemplo, tomando datos un dato con algún instrumento en particular, de A y de B, por ejemplo, yo podría determinar la magnitud AB sin recorrerla. Eso vamos a hacer uso en el práctico que vamos a ver ahora el viernes. Vamos a aplicar que es una medición lineal directa y vamos a medir una medición lineal indirecta. Vamos a aplicar los dos conceptos, recorriendo la magnitud AB y no recorriendo la magnitud AB, tomando datos y de forma indirecta obtener también una distancia. Después, de todas formas, quizá ahora queda un poco, no queda muy claro, pero el concepto es ese. Cuando apliquemos, digamos, el procedimiento va a quedar más claro. No quiero ahondar mucho porque nos quedamos sin tiempo. Podríamos dar ejemplos pero nos vamos a quedar sin tiempo. Bueno, lo que decíamos, mediciones, que es una medición directa, que es una medición indirecta. Está ahí, quieren tomar datos. Bueno, medición directa, medición que se efectúa ocupando sucesivamente el segmento que se ha tomado como unidad, toda la longitud del segmento a medir. Y por favor, a ver qué dicen mediciones indirectas. Medición en que solo se ocupan los extremos del segmento a medir con los instrumentos de medición, obteniendo luego por cálculo el valor lineal de la magnitud. Bien, de las dos formas vamos a proceder en el próximo práctico. En cuanto a mediciones lineales, bueno, mediciones lineales inclinadas, mediciones lineales expeditivas y estimación de distancia. Cuando hablamos de mediciones lineales expeditivas,
tenemos que tener en cuenta, a diferencia de la medición que hablamos anteriormente, ya sea de forma directa o indirecta, las mediciones de unidades expeditivas son estimaciones, aproximaciones, tomando, digamos, datos del terreno, si se quiere, como referencia, o datos de alguna magnitud que uno conoce, por ejemplo, para medir una distancia AB. Por ejemplo, si yo conozco la distancia de mi paso promedio, más o menos, en mi caso es 0,75 metros, cada uno tiene un promedio distinto. Si yo conozco, digamos, el tranco, digamos, a paso normal, puedo caminar una distancia y determinar de forma expeditiva un lado AB, si se quiere. Eso sería mediciones de forma expeditiva, ¿sí? Obviamente que es poco preciso, es para tener un dato rápido, no es para tener un dato preciso, es para estimar una medición expeditiva, como dice ahí. Pendiente, eso vamos a... Denis, ¿cómo está? Pendiente, vamos a ver, pendiente ahora, ¿no? El próximo práctico, ¿no? Sí, igual mismo. Igual, pasemos entonces. Pasar, sí. Vamos a pasar esto. Se vio esto. Eso lo vamos a pasar porque ya se vio la clase anterior. Ángulos. Bien. Habíamos dicho entonces que cuando hablamos en topografía hacíamos un corte con un plano vertical, hablamos de tres distancias: inclinada, reducida al horizonte y la distancia del terreno. Y también en topografía podemos hablar de dos tipos de ángulos: ángulos horizontales y ángulos verticales. ¿Sí? ¿Quién puede hacer el favor de leer, digamos, qué es el concepto de ángulo, y después vamos a ver cuándo es un ángulo horizontal y cuándo es un ángulo vertical? Sí. A la amplitud entre dos líneas de cualquier tipo que concurren en un punto común llamado vértice. Sí. Los ángulos que se miden en la topografía se clasifican en horizontales o verticales, dependiendo del plano en el que se midan. Ángulos horizontales se forman por dos planos verticales con vértice común en el punto A. Ángulos verticales se forman por una dirección AB con un plano horizontal que posee el vértice común A. Bien, por ejemplo, para el caso de esta aula, un ángulo vertical sería, si nos concentramos en donde está el ventilador, en ese vértice, cada una de las paredes sería un plano vertical. Esta pared sería un plano vertical y la pared que tengo enfrente sería otro plano vertical. Y tendrían en común un vértice que es la junta, digamos, de ambas paredes. Eso sería para el caso de un ángulo vertical. En el caso de un ángulo horizontal, está formado por obviamente un plano horizontal y una dirección. Ese plano horizontal tienen en común con esa dirección en particular un punto. Ese punto es el vértice. Cuando hablamos de un ángulo horizontal, estamos hablando de un ángulo en este sentido. Y cuando hablamos de un ángulo vertical, podemos hacer el ejercicio de imaginarnos las dos paredes con el vértice en común. Tipo de ángulos horizontales, está más gráfico ahí que yo lo expliqué. Ángulos verticales. Magnetismo. Vamos a ver, bueno, qué es la brújula y para qué usamos la brújula. Y antes de entrar a ver qué es la brújula y para qué usamos la brújula, vamos a hacer una lectura. ¿Quién puede leer, por favor, qué es magnetismo terrestre? A ver. Nuestro planeta crea su propio campo magnético gracias a las corrientes eléctricas que son creadas por el núcleo de hierro, níquel y líquido. Y como dijimos, la Tierra es como un imán gigantesco con dos polos, un polo norte y uno sur. Aunque, como sabrán, estos polos magnéticos no están alineados con los polos geográficos, variando su posición con los años. Este gran campo magnético se caracteriza por líneas de fuerza de meridianos magnéticos que, salvo pequeñas variaciones, permanecen constantes en dirección. Por lo tanto, en cualquier sitio, la aguja de la brújula Sí.
indicará la misma dirección durante un largo periodo de tiempo. Bien, lo que dice ahí, digamos que la Tierra, el centro de la Tierra, hay un núcleo líquido, ¿sí? Que está en movimiento. Por efecto de ese movimiento, que está en movimiento ese núcleo, se producen meridianos magnéticos, digamos. Habíamos visto que los meridianos en la primera clase eran estas líneas, digamos, ¿sí? Pero si nos imaginamos que en el centro de la Tierra hay un núcleo líquido que está en movimiento, eso va a generar meridianos magnéticos que salen por fuera, digamos, de la superficie, ¿sí? Y si yo tengo un instrumento, como es la brújula, que tiene una aguja, una parte, un lado de su aguja imantada, por efecto, digamos, como acá hay un campo meridiano magnético, por desplazamiento de ese núcleo líquido, y si tengo además un instrumento que tiene una aguja imantada, esa aguja imantada como que se pega siempre hacia el norte. Es por eso que dicen que cuando la brújula, ya vamos a ver qué es la brújula, para qué me sirve, es por eso que la brújula siempre con su aguja imantada indica al norte, ¿sí? O habrán visto, digamos, algunos esos programas de Discovery que cuando no tenían brújula agarraron un metal, lo frotaban y lo imantaban de alguna forma en una superficie de agua y con una hojita que flotaba, el metal que tenían imantado buscaba el norte. Es lo que básicamente por la propiedad esta que acabamos de ver. En 1831, el capitán de la Marina Británica James Clark Ross fue el primero en determinar la posición del polo norte magnético en el norte de Canadá. Desde entonces, el polo magnético se ha desplazado, increíblemente 2000 kilómetros. Los nuevos cálculos demuestran que ahora se desplaza entre 55 y 60 kilómetros al año. Y si nada cambia, alcanzará Siberia en torno al año 2040. El polo magnético es, de hecho, el eje de nuestro campo magnético terrestre. A 3000 kilómetros bajo nuestros pies gira el núcleo terrestre formado por metales líquidos, y el hierro del núcleo genera un campo magnético invisible. Aunque poca gente sea consciente de su existencia, este campo magnético tiene una gran importancia en nuestra vida diaria. La prueba más clara de su existencia puede encontrarse en las regiones polares del planeta, las auroras. Se forman cuando partículas de origen solar quedan atrapadas en el escudo magnético de nuestro planeta. El escudo que rodea la Tierra a modo de burbuja protectora alcanza una altura de decenas de miles de kilómetros. Nos protege de partículas letales procedentes del espacio exterior e incluso de nuestro propio Sol. El Sol produce una corriente constante de radiación que causaría estragos en la Tierra si no estuviéramos protegidos por nuestro escudo natural. Sin el campo magnético, la atmósfera terrestre tal y como la conocemos desaparecería, y con ella cualquier forma de vida. La Tierra estaría tan muerta como Marte o la Luna, ninguna de las cuales tiene un campo magnético. Bien. Eso en cuanto, digamos, antes de entrar a lo que es brújula, deberíamos también saber, que lo menciona un poco el video, que mencionaba el polo magnético que se desplaza, decía, ¿no? Algo así el video. Y también un concepto, digamos, que en algunas cartas está, digamos, ese dato de declinación magnética. En este caso, lo busco acá, de acuerdo al año de confección de la carta, está. Pueden pasar este dato. Y alguien, por favor, que lea lo que dice la declinación magnética. Vaya, las chicas, allá atrás. Sí, a ver. La diferencia de ángulo entre el norte magnético y el geográfico recibe el nombre de declinación magnética o variación magnética.
magnética. El valor de este ángulo no es constante en todos los puntos de la Tierra. Esta variación se representa en los mapas mediante las denominadas líneas isógonas, que son las que representan puntos con igual declinación magnética. A la declinación magnética es un punto dado o en una zona concreta, se la denomina Sí. declinación magnética local y se representa en las rosas magnéticas de todas las cartas náuticas de la zona en cuestión en grados diminutos. Sí. Esto tiene una gran importancia en la navegación tradicional. Al trazar un rumbo, el navegante siempre debe tener en cuenta la declinación magnética. Bien, entonces, ¿qué es la declinación magnética? Digamos, es digamos, el ángulo, la diferencia angular que hay entre el, el- el norte magnético y el norte geográfico. Habíamos dicho en la primera clase que el norte geográfico se formaba, era el eje, digamos, por el cual digamos, la Tierra gira, y en eso el eje imaginario, a partir de la cual la Tierra gira, y en esos dos puntos donde toca la superficie, que generaba dos polos, dos puntos, polo norte y polo sur, ¿sí? Y ese es lo que nos dice, digamos, que entonces la declinación magnética es la diferencia angular que hay entre ese norte geográfico y el norte magnético, que como dice el texto, varía. Como está en movimiento, digamos, ese núcleo, varía. El año de confección de la carta, la declinación magnética, creo que dice ahí, ¿qué ángulo es? 1950. En 1950 fue de ese ángulo, para esa fecha. Si para 2024 debe ser otra diferencia angular entre el norte geográfico y el norte magnético. Eso, digamos, es lo que es la declinación magnética. Eso va cambiando año tras año, la diferencia angular. Antes de entrar a Simul, vamos a ver lo que es el rumbo. Hemos visto entonces lo que es el norte magnético, lo que es el campo magnético. Sabemos también, hemos comentado que la brújula nos indica siempre el norte, pero más precisamente la brújula nos sirve para medir el rumbo. ¿Y qué es el rumbo? El rumbo, digamos, es teniendo en cuenta, en este caso, el rumbo magnético, teniendo en cuenta el norte magnético es el ángulo medido en sentido horario respecto al norte magnético hacia una dirección en particular. Por ejemplo, si sacáramos una brújula en este momento y dijimos que la brújula siempre nos apunta al norte, creo que sacamos una brújula, creo que el norte me parece que está hacia, nos indica la regla, hacia esa dirección. ¿Sí? Eso creo que es el norte, si no recuerdo mal. Ese es el norte. Si sacáramos una brújula, nos indicaría hacia allá, que es el norte. Relacionado con el concepto del rumbo, entonces, ¿qué es el rumbo? Si yo quisiera saber cuál es el rumbo de mi posición A y mirando hacia la puerta de la cátedra. Yo saber cuál es el rumbo de esta dirección. ¿Sí? De posición A hacia B, que es la puerta de la cátedra. Dijimos entonces que el rumbo es el ángulo medido en sentido horario respecto del norte hacia una dirección en particular. Sería este barrido. Este sería mi rumbo. Y sería aproximadamente, para este caso, 120 grados, más o menos. No, digo mal. 190, 200 grados, para este caso. Eso es el rumbo magnético. Y cuando hablamos de azimut, ¿quién puede hablar, por favor, qué es azimut? Y vemos ahí cuál es la diferencia entre azimut y rumbo. Sí. Azimut representa un sistema para designar la dirección de las líneas. Azimut es el menor ángulo formado entre la dirección
dirección norte-sur con una dirección dada. De la definición surge un rumbo no puede ser mayor a 90 grados. Azimut se designa según el cuadrante en que se encuentra la línea. Así, por orden de cuadrante, se tendrán las siguientes rumbos. Bien, Norte, este, noreste. perfecto. Entonces, dividimos en 4 cuadrantes y dice que siempre se mide respecto desde el norte, el menor ángulo, ¿sí? Para la dirección OA, el azimut será del rumbo noreste, digamos, este ángulo, medido desde el norte hacia la dirección OA. Veamos un ejemplo más y pasemos de diapositiva. Por ejemplo, para la dirección OD, el azimut será rumbo noroeste, siempre medido desde el norte, el menor ángulo, dependiendo del cuadrante, y le damos el ángulo, el valor del ángulo, y decimos para este caso noroeste y el ángulo medido. Pero acá en la cursada nosotros vamos a hacer uso del rumbo magnético, es decir, el primer ejemplo, vamos a hacer uso de la brújula para medir rumbos directos, y ya sea con dos tipos de brújulas que posemos acá en la cátedra, una brújula Sunto y brújulas Brunto, ¿sí? Algunos ejemplos de rumbos. Este tipo de brújula lo tenemos en la cátedra, en la de tipo Brunto, la más precisa. Y también, también tenemos este tipo, la brújula Sunto, que vamos a hacer uso en la próxima clase. Y vamos a entrar, digamos, a curvas de nivel. Yo creo que antes de eso... Bueno, sí. ¿Quién lee, por favor, qué es curva de nivel? Bueno. Son líneas que unen puntos de igual cota o altura. Cota o altura. Estas curvas se utilizan para representar en planta y elevación al mismo tiempo la forma o configuración del terreno, que también se le llama relieve. Bien. ¿Alguien que me pase una maqueta que está ahí atrás, por favor? Ahí en el... Juan, ¿cómo da? ¿Me pasa una maqueta? Cualquier maqueta. Bueno, esa está. Bueno. Entonces, dice, ¿qué son las curvas de nivel? Dicen que son líneas imaginarias que unen cota o puntos de igual altura. ¿Sí? Imaginemos, digamos, que al terreno lo cortamos con planos horizontales. El resultado, digamos, de esos planos, de ese corte, de ese plano horizontal con el terreno, me va a definir lo que es curva de nivel. Si pueden apreciar acá, sería la curva de nivel, sería, por ejemplo, me pasó un plano horizontal cortando este pedazo. Hay otro plano horizontal que corta todo el terreno y me demuestra la curva de nivel de esa sección. Digamos, cada escalón que ven ustedes ahí es un plano horizontal que ha cortado en este caso a esta porción del terreno. ¿Sí? Ese es curva de nivel. Y en las cartas topográficas, las curvas de nivel se representan con ese color marroncito que ven. Ese color marrón, esas líneas irregulares que ven acá de fondo, de color marrón, son curvas de nivel. ¿Qué son las curvas de nivel? Son líneas imaginarias que unen puntos de igual cota. Imaginémonos como planos horizontales que han cortado el terreno a diferentes alturas, y después el resultado de esos cortes se proyecta, digamos, en un plano, en una carta.
y se dibuja. ¿Qué se dibuja? Es el relieve del terreno. Acá en la maqueta también puedo ver curvas de nivel. Esta es una curva de nivel. Esta es otra curva de nivel. Esta es otra. Son distintas curvas de nivel. Es decir que si esto lo pusiéramos horizontal, serían planos horizontales que han cortado el terreno a distintas alturas. Eso es lo que es una curva. Veamos un video. Bienvenidos a este vídeo de introducción a las curvas de nivel. Una de las cosas más útiles cuando hay que moverse por el medio natural es saber interpretar el relieve. Para poder interpretar el relieve a partir de la información que nos da el mapa, es importante conocer cómo interpretar las curvas de nivel. En el mapa las curvas de nivel se representan con estas líneas marrones, como esta que estamos señalando ahora aquí en color rojo, o esta otra de aquí, que de vez en cuando tienen un numerito. Dibujamos una curva de nivel en el mapa cuando un plano que está situado a una altura sobre el nivel del mar o una cota, corta el terreno. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos este plano de aquí, este primero, que está a 10 metros sobre el nivel del mar, ese nos dibuja una línea de corte respecto al relieve a 10 metros al nivel del mar, que en el mapa tendría este dibujo de aquí abajo. Cuando nosotros cortamos el relieve con otro plano que está a 20 metros sobre el nivel del mar, como es este de aquí, a determinada altura, a determinada cota, nos va a dar lugar a otra línea que está a 20 metros sobre el nivel del mar, que se representa en el mapa en la siguiente ese línea. número es la altura a la que ha cortado ese plano. Esta distancia que hay entre uno y otro plano se denomina equidistancia. La equidistancia será diferente dependiendo del tipo de mapa que utilicemos. Por ejemplo, los mapas de orientación tendrán una equidistancia de 5 metros. O sea que cada uno de esos planos, cada una de las curvas estará representando 5 metros que aumentamos o disminuimos respecto al nivel del mar. Mientras que en los mapas de 1.25.000 la equidistancia será habitualmente de 10 metros. Cuanto menor sea la equidistancia, mayor será el detalle que tenemos respecto al relieve. ¿Cómo sabemos cuando vemos una curva de nivel a qué altura estamos sobre el nivel del mar? Bien, pues si os fijáis, cada cierto tiempo hay unos numeritos que nos indican la altura de esa línea. Si nosotros queremos saber la altura a que estamos en este punto, lo que tenemos que hacer es continuar la línea hasta encontrarnos con el lugar en el que aparece la cota, en este caso 700 metros. O sea que cualquier punto de esta línea estará a 700 metros sobre el nivel del mar, mientras que los puntos que estén en esta estarán a 600. Lo avancemos. Ahora le hago una pregunta. Dijimos, ya sabemos lo que es curva de nivel y sabemos que la equidistancia dijimos que era la distancia que siempre es constante que hay entre dos curvas de nivel consecutivas. Para el caso de esa carta es 50, ¿no? Y para el caso de la presentación creo que era 10 metros, ¿no? Bien. Siempre es constante eso. Cada corte es a la misma altura, ¿sí? Para el caso de esta maqueta también la equidistancia sería, no está el dato, pero siempre el mismo corte, digamos, cada determinada altura va a ser un corte. Ahora le hago una pregunta teniendo en cuenta la maqueta. Teniendo en cuenta esta zona así que estoy indicando, vemos que hay curvas de nivel que están, si se quiere, laxas o separadas. Siempre la misma altura. Siempre el corte es a la misma altura. Y acá también los cortes serán a la misma altura. Pero ¿qué es la diferencia
de esta zona respecto de esta zona. ¿Que esta zona más inclinada? Claro. ¿Y por qué? Exactamente. Las curvas de nivel en este caso están más juntas, más próximas entre sí, porque el corte siempre va a ser, la equidistancia siempre va a ser la misma, sea 50 metros o sea 10 metros. ¿Sí? En este caso no tenemos el dato de la equidistancia, pero siempre va a ser mismo, a la misma altura. Pero ¿por qué están más próximas las curvas de nivel en este sector respecto de este, que está más laxo? Porque, como bien dice acá, hay mucha pendiente. Esa es una de las características de las curvas de nivel. Cuando las curvas de nivel están muy próximas entre sí, a nosotros nos debería decir que es un relieve, hay mucha pendiente, mucha inclinación, como es esta zona. Cuando las curvas de nivel están laxas o muy separadas entre sí, nos debería decir a nosotros como agrónomos que las pendientes son suaves. Y ahora les pregunto, como futuro ingeniero agrónomo, si ustedes tienen un plano de curva a nivel de esta zona, ¿dónde elegirían, digamos, poner un cultivo? ¿En qué zona? ¿En la zona de curva a nivel laxa o en la zona de curva a nivel comprimida? Las laxas porque son zonas de cultivo, son zonas óptimas para cultivo. Mientras más laxo la distancia entre curva y nivel, es menor pendiente. Y si hay menor pendiente, es más fácil o que sea exitoso un cultivo. Bien. ¿Alguien que pueda leer las características de la curva a nivel, por favor, acá? ¿Qué dicen las características de la curva a nivel? Todas las curvas se cierran sobre sí mismas, ya sea dentro de la zona considerada o fuera de ella. No puede una curva dividirse o ramificarse. No se pueden unir dos o más curvas en una sola. Si en algún lado se cruzan, indica una cueva o saliente en volado. Sí. Si las curvas están muy separadas, indican una pendiente suave, y cuando están muy cercanas, la pendiente es fuerte. Es lo que dijimos recién. Estas son, bueno, las características en el examen. ¿Cuáles son las características de la curva a nivel? Deberían mencionar 3 o 4 de estas. Bien. Habíamos hablado de equidistancia, dijimos que era la distancia vertical que separa dos curvas sucesivas y siempre es constante y dado un plano o una carta. ¿Sí? Para este caso, ¿qué será la equidistancia para el caso de la presentación? ¿Cuál será? 10 metros. 10 metros de equidistancia. Vamos a forma elemental del terreno. Básicamente trabajamos con 4 formas elementales, que es mogote, que es la vaguada, la dorsal y el abra. ¿Sí? Vamos a ver qué es cada una de ellas. ¿Quién, por favor, me lee? Mogote, ¿qué será un mogote? A ver, ¿sí? ¿Qué será el mogote? ¿Qué dice? Las curvas de nivel de menor cota encierran a las curvas de nivel de mayor cota. Bien. Cuando hablamos de mogote, debemos hacer, digamos, el ejercicio de que es una elevación del terreno. Como un pequeño cerrito, un cerro. Eso sería un mogote. Si lo vemos con animación, sería, digamos, eso sería un mogote, digamos. Eso creo que es la zona de... Sería como unas lomas. Es una elevación del terreno. Es como un cerrito, una elevación. A esa elevación yo le debo hacer cortes del terreno con planos horizontales con una distancia constante, que es lo que llamamos equidistancia. Cada 50 metros, por ejemplo, si sería la carta. A esa elevación, cada 50 metros, le hago un corte con un plano horizontal. Y deberíamos representarlo, digamos, en el plano, esa misma que yo veo así de arriba.
es lo que había mucho en el primer ejemplo, que el cerro, ¿con qué cerro trabajaron? Cerro de Clavillo, que vean un punto, creo también en el Cerro de Clavillo, el punto es la cota más alta de ese cerro, acá como 80, 90, 100, 110, y acá para que sea 102 de la cota más alta. Eso es lo que yo debería, cuando veo esa figura en la carta, yo debería imaginarme una elevación, un mogote. Cuando yo vea, o en un plano, más seguro en una carta topográfica, esa figura, y generalmente este es el dato que no falla, eso es el dato que es el punto más alto de una elevación, y si hay una elevación hay un mogote, y si hay un mogote yo debería ver algo así. Vaguada, ¿quién le lee qué es una vaguada? Curva de nivel de menor cota envuelven a la curva de nivel de mayor cota. Bien, curva de nivel de menor cota, sí, eso también puedo anotar. Las curvas de nivel de menor cota envuelven a las curvas de nivel de mayor cota. Bien. ¿Qué es una vaguada? Vaguada básicamente es un curso de agua. Puede ser permanente o puede ser estacional. Es un curso de agua, y si hablamos a macro, una escala más grande, puede ser una quebrada pequeña o una quebrada grande. También es una vaguada. ¿Y cómo la identifico en una carta? Según las curvas de nivel. En una carta. Entonces, una vaguada, hemos dicho que las curvas de nivel de mayor cota, eso decía el concepto, ¿no? Envuelven a las curvas de nivel de menor cota. Si yo veo ese acomodo, esa secuencia de curvas de nivel en la carta, yo debería entender que es una vaguada. Y estrictamente la vaguada resulta de unir, para el caso de las curvas de nivel, los puntos de mayor curvatura, uniendo los puntos de mayor curvatura, dada esa secuencia, dada esa nube de curva de nivel, a mí me define la línea que está en rojo en ese caso, y para este caso la línea que está en azul, es la vaguada. ¿Sí? Entonces, para relacionar rápidamente, es un curso de agua, puede ser permanente, puede ser temporal, puede ser una quebrada grande, una quebrada pequeña. Eso es una vaguada. Si hiciéramos corte el agua escurre, esta es la naciente de la vaguada y esta es la desembocadura. Bueno, ahí se perdió. Y acá, sí, antes de seguir ahí, acá en la maqueta, ¿dónde les sugiero a ustedes que pueda haber vaguadas así rápidamente de buscar? El río es una vaguada, sí, el río es una vaguada, estos son vaguadas, estos son vaguadas. Todo lo que aporta a los dedos del dique de la madera también son vaguadas. Eso son vaguadas. Es fácil de... Bien, eso es vaguada.
pasemos a lo que es dorsal. Y acá está más fácil, está fácil. Vaguada, sí, lo que va, la representación. Y alguien que le haga, ¿qué? Una dorsal, por favor. Dorsal allá, en la esquina. Las curvas de nivel de menor cota envuelven a las curvas de nivel de mayor cota. Bien. A veces en el examen, digamos, si bien tiene la misma disposición, vaguada que dorsal, lo que difiere es si yo le cambio las cotas. Si yo le cambio la misma disposición de curvas a nivel, le cambio el nombre de las cotas, ya deja de ser una vaguada, este ejemplo, para pasar a ser una dorsal. Dijimos, las curvas de nivel de menor cota envuelven a la de mayor. ¿Y qué es estrictamente una dorsal? Es una divisoria de agua. Una divisoria de agua. Y la veamos con más precisión acá. La dorsal nos va a servir después para delimitar cuencas. Así que eso es, como podemos ver ahí en la animación, es una divisoria de agua, es el filo de un cerro, si se quiere. Es el filo. Eso indica las maderas. Y lo que está en rojo, en este caso, es la dorsal. Si hiciéramos cortes cada 50 metros, como dice la equidistancia de la carta, lo que deberíamos ver sería ese dibujo, pero lo hagamos para el caso de la madera, sería así. Así que sí. Para ese caso, si lo pudiéramos ver, digamos, si podemos representar, digamos. Bien. Si pudiéramos hacer cortes en esta animación y pudiéramos representar esos cortes en el pizarrón, podríamos ver acá que acá estaría el dique de la madera. Acá sería la parte más alta, esta sería la parte más baja. Si hiciéramos corte en aquella animación cada 50 metros, en este caso cada 10 metros, perdón, deberíamos tener esta disposición más o menos. No sé si se visualiza. Y habíamos dicho que bueno, la importancia de las dorsales es que nos delimita cuencas. ¿Y qué será una cuenca? O esto ya no. Un abra. Antes de entrar a cuenca vamos a ver qué es un abra. Alguien por favor que lea qué será, qué es un abra. ¿Qué es un abra? Celular situado entre dos dorsales y flanqueado por dos vaguadas. Bien. Punta Corral, ¿van a Punta Corral algunos de acá? ¿No?
para los que van, que son más creyentes, está, digamos, cuando llegas a Punta Corral, se puede seguir ascendiendo y hay un lugar que se llama El Abra, hay una capillita, que son como 3 horas o 4 horas más, depende de tu estado físico, pero son 3 o 4 horas más. 4. Digamos, el Abra, digamos, que según el concepto dice el lugar situado entre 2 dorsales y flanqueado por 2 vaguadas. ¿Sí? Entonces, podríamos decir, lo visualicemos y lo explicamos mejor. Teniendo en cuenta para los que hicieron Punta Corral y los que conocieron el Abra de Punta Corral, capaz que no, por la falta de oxígeno, quizás estaban muy cansados, no tuvieron la oportunidad de apreciar que estaba, mira, están las 2 dorsales y está flanqueado por 2 vaguadas mientras respiraban. Pero deberíamos imaginarnos, digamos, la vaguada, el Abra es la parte más baja, dadas esas 2 dorsales, ya nos vamos a explicar bien. Es donde está el cursor. Esa es el Abra. Dada 2 dorsales, dos de esos sistemas que he dibujado ahí, dada 2 dorsales, es la parte más baja y además de que sea la parte más baja entre 2 dorsales, está flanqueada por 2 vaguadas. ¿Sí? Eso es lo que, sin tanta vegetación, eso es lo que deberíamos ver si ascendemos a Punta Corral, algo más cerca. Esa creo que es el Abra de Santa Laura, que está aquí en el límite de Salta, yendo por el camino a la Cornisa, por el Carmen. Antes de llegar para pasar a Salta es el Abra de Santa Laura. Pero deberíamos ver la misma disposición, la misma forma, si fuéramos a Punta Corral. ¿Y cómo representamos eso? Según curva de nivel. Bien, ahí tenemos 2 dorsales y 2 vaguadas y tenemos estrictamente el Abra sería y así se representa en las cartas, como 2 corchetes separados. Cuando vean esa simbología en la carta, debería a usted decir que es una Abra. ¿Y cuál es, en esta representación, en qué color estará la dorsal y en qué color estará la vaguada? Bien, sí, está bien. A mí me faltan las fotos acá. Voy a ponerle las fotos. Ahora está más claro. Ahora sí. Y así deberían esquematizar, si les toma, digamos, en el coloquio, ya sea en el coloquio o en el final, a los que hagan el régimen regular, el Abra, el mogote, la dorsal y la vaguada. ¿Qué era la línea roja? Para el caso del pizarrón, la línea roja es la dorsal. Y habíamos dicho que la importancia de la dorsal era que delimitaba cuencas. Eso habíamos dicho, lo venimos insinuando de hace rato. ¿Y qué será una cuenca?
Cuenca, a ver, ¿quién es tan amable de leer qué será una cuenca? Sí, a ver. A ver, por favor. ¿Quién lee qué será una cuenca hidrográfica? A ver. Es el área definida por dorsales donde todo el agua que precipita sobre ella es captada por los cursos y eliminada por un punto en común. Cuenca exorreica, el agua que precipita es eliminada y llega al océano. Sí. Cuenca endorreica, el agua que precipita se acumula en una laguna. Cuenca arreica, el agua que precipita y es eliminada se insume por infiltración y o evaporación, no llegando al océano ni a una laguna. Bien. Otra maqueta. Nos sirve y ya vamos a la emisión. Bien. Bien, entonces dijimos que cuenca, entonces, cuando hablamos de cuenca, siempre tenemos que tener en cuenta que hace referencia a un río, a un curso de agua. Toda cuenca se refiere a un río, a un curso de agua. Generalmente puede ser permanente ese curso de agua o temporal. Siempre la cuenca hace referencia a un curso de agua. ¿Sí? Y ese curso, entonces, ¿qué es una cuenca? Es toda una superficie donde el agua, digamos, que precipita en esta superficie es captada y evacuada por un único punto. Ese único punto es la desembocadura de ese pequeño curso de agua o gran curso de agua, ya sea un gran curso de agua permanente o terminal. Entonces, cuenca es toda la superficie, imaginemos que llueve en la superficie, que precipita, es toda la superficie que aporta agua a un único punto, dice. Y ese único punto es la desembocadura de ese curso de agua. Esa superficie que aporta agua a un único punto está delimitada. ¿Por qué la que estaba delimitada? Por dorsal. Por dorsal. Ese polígono, esa pequeña cuenca o gran cuenca, está delimitada por dorsal. ¿Sí? Todo el agua que precipita en esa superficie escurre de la parte más alta de la cuenca a la parte más baja de la cuenca. Definitivamente, desde la lluvia que precipita en la parte alta de la cuenca hasta la que precipita en la parte baja de la cuenca va a escurrir por un único punto que es la desembocadura. ¿Sí? Eso entonces es la definición de cuenca. ¿Y cómo lo pueden ustedes esquematizar cuando en el coloquio o en el examen final? Bien, ahí vamos. Dale. Vamos a dibujarlo acá en el PowerPoint. Ah, no, acá se ve, ¿no? Acá lo vamos a dibujar. Puede ser, digamos, un sistema, siempre hablamos de cuenca, hablamos de un curso permanente o temporal, como es este caso de la maqueta. Pero también ese único curso de agua puede tener tributario. ¿Sí? Tiene muchos tributarios, digamos. Podemos hablar de una cuenca más grande. Ese curso tiene tributario. Y habíamos dicho también que era la superficie que aporta agua en un único punto y se delimitaba a partir de dorsales. Entonces, si le toca en el coloquio este tema, usted debería encararlo así, haciendo ese esquema y después ir desarrollando el tema. Haciendo ese esquema, bien, eso se parece, digamos, a una hoja. Es como lo veíamos será
dicotiledónea, ¿no? Estamos mal, una dicotiledónea. Eso es un esquema que nos sirve a nosotros en el examen o en el coloquio para que ustedes expliquen con el tema de cuenca. Dibujado ese esquema deberían desarrollar el tema, que es una cuenca como más o menos estamos explicando. ¿Y qué es una cuenca? Entonces es una superficie, acá está bien bonito, ¿eh? Que aporta agua, digamos, a un único punto y está limitado por dorsal. Es un sistema, si se quiere también, de vaguadas, como el caso del ejemplo. Un sistema de vaguadas que todo el agua precipitada en esta superficie que está en rojo, que son las dorsales, van a escurrir desde la parte más alta, van a pasar por la parte media de la cuenca y finalmente desembocar en la parte baja por la desembocadura de ese sistema de cursos de agua. Bien, eso es, digamos. Profe, disculpe, ¿podría mostrar un segundo el pizarrón? ¿Qué ¿El cosa, dibujo? ¿Podría mostrar el dibujo? ¿Y no se ve, digamos, en la presentación? No. ¿Qué estamos viendo en el PowerPoint? Se ve la definición de cuenca hidrográfica. Ah, bien. A ver, lo vamos a dibujar, tratar de dibujar acá en el PowerPoint. Voy a hacer cambio de... y vemos. Voy a borrar acá, voy a cambiar la presentación. ¿El PowerPoint lo pueden ver? ¿Una pantalla en blanco? Sí. Bien, entonces vamos a esquematizar lo que es una cuenca. Si yo esquematizo una cuenca, podría... Por ejemplo, eso sería un curso de agua. Ese curso de agua puede tener tributarios, digamos, aportantes, ¿sí? Ahí se ve. Bien. Es un sistema de cursos de agua de vaguada que acá donde está la letra B es la parte alta de la cuenca y lo que está más próximo a la letra A es la parte baja de la cuenca. Esto donde está el cursor sería la desembocadura de la cuenca. Todo el agua que precipita en esta superficie debería desembocar como última instancia en el punto donde está el cursor. Y aquí me falta dibujar las dorsales. Y ya vamos a ver la animación y va a quedar más claro. Eso sería, digamos, el esquema que ustedes deberían, es como una hoja, decía acá los chicos, de una dicotiledonia, de una hoja, digamos, ese esquema deberían presentarnos ustedes si les toca en el coloquio o en el final, y después sí desarrollar el tema de qué es una cuenca. Y qué tipo de cuencas conoce, habíamos dicho 3 tipos: exorreica, arreica, endorreica. Y ahora veamos la animación para que nos cierre un poco más. Bien, bueno, ahí está con animación, quizás se ve un poco mejor. Este es un sector de Yala, cercano a la laguna de Yala. Y ahí se ve lo que está en línea roja, son dorsales.
y estrictamente todo el polígono ese que está en línea adentro de lo que está delimitado por la línea roja, es la vaguada, es la cuenca, perdón, es la cuenca de ese sistema de arroyos y de cursos de agua. Todo lo que está dentro de lo que está delimitado con la línea roja es la cuenca. Eso es una cuenca, digamos, una superficie. Una superficie, y cuando hablamos de cuenca, hacemos referencia a un sistema de cursos de agua, o de un curso de agua simple, o de tributarios, además de ese curso de agua. Es importante el concepto de cuenca porque en nuestra profesión, digamos, si bien, digamos, deberíamos hablar, no solamente en mi profesión, sino que en biología también se habla ya a nivel, la mínima unidad de trabajo debería ser la cuenca. Porque si imaginamos zonas de cultivo, fincas que estén en la parte alta de la cuenca, aguas arriba, mal manejo o accidentes que puedan pasar en fincas que están arriba de la cuenca, afectan seguramente a las fincas que están en la parte baja de la cuenca, porque habíamos dicho que la cuenca es un sistema, es como un sistema de ríos, de cursos de agua que están vinculados. Todo lo que pase arriba de la cuenca afecta, hablando de cultivo, afecta la parte baja de la cuenca. Por eso cuando se habla de políticas y de manejo, digamos, de algún cultivo en particular, se debería hablar, yo creo que a nivel de cuenca, porque de nada me servía a mí solucionar problemas quizás que estén en esta parte de la cuenca, en la parte baja, porque quizá, digamos, o en la parte media o en la parte alta, hacerlo sectorizado, sino hacerlo a nivel de cuenca, porque si se trabaja mal en algún sector de la cuenca, eso afecta, digamos, de alguna forma a otras fincas. ¿Por qué? Porque están vinculadas, ya sea, si bien quizás no están vinculadas, no se vean en la zona de cultivo, que pasan arroyo y demás, pero hay sistemas de riego, hay canales de riego que vinculan. Y esos canales de riego más o menos siguen los cursos de agua natural, tienen esa orientación. Digamos que así habría que manejarlo a nivel de cuenca. Ya hablemos de la biología o hablemos de la agronomía. Bien, sigamos, y creo que con eso, perfil del terreno. Bueno, bien, ¿quién puede leer qué será perfil del terreno? Yo creo que ya vamos. Alguien, por favor, que lea perfil del terreno. Es la representación gráfica del relieve del terreno por medio de una línea, la cual resulta de la intersección de un plano vertical con la superficie del terreno. Perfil longitudinal, cuando la intersección del plano vertical ocurre a lo largo de una línea o dirección que interese a un determinado estudio. Perfil transversal, es aquel que resulta de la intersección de un plano vertical en forma perpendicular a la línea o dirección considerada. Bien, lo habíamos mencionado cuando hablamos de las tres distancias, cuando imaginamos que con un plano vertical cortamos el terreno, habíamos dicho, y veíamos, bueno, esas son las tres distancias, la distancia inclinada, la distancia reducida al horizonte, la distancia del terreno. Entonces, ¿qué es el perfil del terreno? Se lo puedo leer. Digamos, es cortar, es el resultado de un corte de un plano vertical con la superficie del terreno, ¿sí? El resultado de esa intersección, de ese plano vertical con la superficie del terreno, a mí me debería dar esa silueta. Esa silueta, del resultado de ese corte, es el perfil del terreno. Y podrá ser perfil longitudinal o podrá ser transversal. ¿Cuándo es longitudinal? Cuando el corte es en el sentido de ese accidente dominante. En este caso, el accidente dominante es el curso de agua. Cuando el corte es en ese sentido, como escurre el agua, es longitudinal. Puede ser un camino, longitudinal. Puede ser un canal de riego, será longitudinal. ¿Por qué? Porque sigue esa dirección dominante, ese corte. Y será transversal, para ese mismo ejemplo, cuando el corte es perpendicular
a ese curso dominante. ¿Sí? Si yo lo viera, en eso sería un perfil longitudinal, eso corto, y sería transversal. Para ese mismo caso, esa silueta es un corte en este sentido, perpendicular a la dirección dominante. Y yo debería ver esa silueta si hago ese corte. Estas serían las laderas, los lados del arroyo, y esto sería el curso de agua. Y creo que acá lo vemos con más precisión. No tanto. Perfil de terreno, bueno, el perfil longitudinal y el perfil transversal. Longitudinal cuando sigue la dirección dominante de esa porción de terreno que estamos analizando, llámese arroyo, llámese camino, llámese canal de riego. Cuando sigue la dirección dominante de eso que estamos analizando es longitudinal. Y transversal cuando es perpendicular a esa dirección dominante. Bien, ok, estamos con y 30 y 40 son. Bien, vamos a ver algo de nivel. ¿Se vio algo de nivel? Sí, ¿no? Nivel de anteojos, sí. ¿Vimos algo de nivelación? ¿No? ¿No? A ver, ¿cómo estamos? Y 40 tengo yo. ¿Qué hora tienen ustedes? Bueno, veamos algo de... yo creo que estamos. Estamos, bien. Algo de nivel, Dante, para la próxima semana, ¿avanzamos con algo de nivel? Ahí está. ¿No? ¿Algo de nivel para la próxima semana? ¿Cómo? ¿Algo de nivel para la próxima semana? ¿Qué tema de nivel? ¿Vos decís que estamos ahí o avanzamos con algo de nivel? No, la semana que viene vemos la línea 4. Vale, 4. ¿Qué nivel? Ahí está nivel. Sí, ahí está. Sí. Bueno, ok. Preguntas sobre curva de nivel, sobre cuenca, sobre mogote, vaguada, sobre rumbo, sobre magnetismo, sobre... ¿Algo? ¿Estamos bien? Vaguada son cuando las curvas a nivel de mayor cota envuelven a las curvas de nivel de menor cota. Eso, digamos, es lo que dice vaguada. Y si querés lo puedes imaginar como un curso de agua, como una quebrada a la vaguada. Cuando te imagines un curso de agua, una quebrada, eso será una vaguada. Yo tenía una duda sobre el rumbo. Sí. Entonces, si nosotros tenemos el norte magnético para acá, sí. y yo miro para acá, el ángulo sería... Ese ángulo, sí. Ese sería el rumbo. Sí, el ángulo ese ángulo, sí. Siempre del norte, porque la brújula siempre queda pegada, la aguja, como está imantada, queda pegada al norte. Lo que hacía vos es girar el instrumento y te da el barrido. Te da el barrido. Esto lo vamos a apagar. Bien, estamos hasta la próxima clase el viernes, práctico para lo de la comisión de la tarde. Vamos a arrancar tanto la comisión 3 como la comisión 4 media hora antes. La comisión 3 arrancaremos a las 3, la comisión 4 a las 5 y a las 4, 5, tratemos de arrancar a las 5, la comisión 4, para que no nos agarre la oscuridad, media hora antes.
Sí. Sí. Norte y sur y después el cuadrante. Por el sureste, noreste. Pero con respecto al ángulo solo tomamos norte y sur. Sí, no, norte y sur. Esperame.